Bueno, ahí le decía de que la idea de la propagación es poder hacer de que la onda electromagnética de nuestra antena llegue hasta un punto en el planeta Tierra, o sea, en otra, de un Phi Omega o de un grid locator, no sé si ustedes lo manejan, ya dieron de que era el grid locator. El grid locator es el sistema de posicionamiento que usamos los radioaficionados. Desde un grid a otro, hasta otro grid, la idea es notar que yo llego hasta ese punto con esa frecuencia, en ese momento del día, en ese momento del año, y con tanta potencia, porque también va la potencia, o sea, justamente acá entra la cantidad de potencia. Entonces, acá entra un poquito lo que hablábamos antes del rendimiento de la antena, de la línea de transmisión, de todo eso. Si mi antena, mi línea de transmisión estaba complicada, la energía que está llegando a la antena es mucho menos. Y basada en la propagación que puede llegar a haber, por ello hay un punto que no llego. Que antes llegaba y hoy estoy muy justo. ¿Sí? Eso es todo lo anterior. Ahora vamos a ver bien cómo es la parte con la vez que salimos de la antena, ¿no es cierto? Que realmente con la energía real, cómo viaja esa energía. Este tema es bastante importante, de cierta forma. Yo tengo tres tipos. La roja, esta que está acá, esta es la que vamos a estudiar muchísimo. Es la que se da que mi antena, cuando transmite, refleja una especie de espejo que está arriba, que lo llamamos ionosfera, que hablamos de donde sale, rebota como si fuera un espejo, no rebota como un espejo, o sea, no rebota 90 grados, sino que hace una pequeña curva, van curvando y vuelve. Entonces, la antena que yo tengo de este lado me va a hacer de que esta propagación me permita comunicarme con una antena que está acá. Ven acá, ahí está. Con una antena que está de este lado. ¿Sí? Esto es lo que vamos a estudiar porque es lo más interesante. Después yo tengo una propagación directa como el azul, que es de punto a punto, es porque yo lo estoy viendo. Eso es en la banda de arriba de los 100 MHz. O sea, lo que es VHF ya, VHF, es lo que se llama, que es arriba de los 100 MHz, es directo. Tengo la opción de que pueda reflejar en la Tierra el mismo VHF, la misma banda, incluso muchas bandas. En vez de ir directo, puede ser que rebote. Eso es lo que hace de que a veces yo pueda tener edificios y tengo un edificio de una manera, de un lado y de otro, y yo puedo hacer que la onda rebote incluso del edificio y vaya a un lugar que yo no esperaba. Pero todo esto está en un rango máximo hasta 50 kilómetros. Realmente, porque es un avión, si fuera entre dos estaciones terrestres, el rango máximo es el alcance visual, que es un promedio de 30 kilómetros. Ese es el alcance que yo tengo con una antena a la altura de la Tierra, que es no está a la altura de la Tierra, yo tengo un par de pisos. Esa es la ventaja de poner una repetidora o una antena nuestra en un edificio, la torre que está acá arriba, entonces el alcance es un poquito mayor, va a ser 40 kilómetros por ahí, o 50. Y lo puedo subir un poco más, porque bueno, más allá lo que me mata es la curvatura de la Tierra. Lo que tiene que la banda de VHF sí o sí va en banda directa. ¿Por qué no puede usar la ionosfera de banda de VHF? Porque la banda de VHF hace esto en la ionosfera, pasa de largo. Ahora vamos a ver esa parte. Se pierde. Hay un rango de frecuencia que justamente tiene este efecto que es muy especial y es único, y es que se refleja en una especie de espejo, que es en la banda de 3 MHz a 30 MHz, que es justamente la banda de HF. Incluso esto se extiende hasta la banda de 6 metros, que yo pasada le marqué que son 50 MHz.
les marqué que había una banda especial, una que aparecía en los equipos. Los equipos dicen HF más 6 metros. Bueno, porque esta de 6 metros, a pesar de ser de VHF, esta frecuencia corresponde a esta banda. Es como está en el medio, se comporta de una manera distinta, se comporta como si fuera un HF, en algunos casos especiales de algún momento del día. Entonces, lo que vamos a ver muy especialmente, vamos a analizar mucho, es esta parte, esta banda, lo que sucede con la ionosfera. Todas las demás bandas son directas, y menores a HF usan la propagación como está la rosa, es la propagación terrestre. Para frecuencias menores a 2 MHz, que es la frecuencia de 160 metros, tiene una propagación especial en la que utiliza la Tierra para propagar. Se propaga por, como pasa con la AM Broadcasting. Las de AM, la frecuencia es tan baja que son 0,8 MHz o 1 MHz, por ahí, ¿no? Que va de 530 kHz hasta 1,6 MHz, esa banda de broadcasting. Esas bandas, es tan baja la frecuencia que no rebota la ionosfera. Usa la onda terrestre. El problema de esas bandas es el tamaño de la antena o la potencia que tengo que ponerle para que se propague. Una AM de broadcasting, para poder llegar, un ejemplo, a Estados Unidos, necesito una potencia que yo, 7 megawatts por ahí. No fue una locura así, una locura que necesito mucha potencia, esos 7 megas. Pero son potencias, son válvulas grandes. Y yo, utilizando este camino, que está acá arriba, con un equipito, capaz que con 50 vatios llego. Es una frecuencia un poquito más alta, lógico. Necesito cambiar la frecuencia. Por eso vamos a escuchar a veces en la banda de HF, en los 7 MHz, en la banda de 40 metros, en 7200, hay broadcasting de China. Los chinos generalmente en esa banda salen, usan esa frecuencia. Con menos potencia llegan más lejos, generalmente. Esa es una manera de usarla. Acá está dibujado un concepto, siempre tomando el transmisor a este lado. A ver si voy a usar rojo, a ver si puedo usar rojo acá. Así. Siempre tomando de este lado que está el transmisor, ¿no? Toda la energía que se emite de una antena, yo en el otro dibujo le hice una línea. Realmente no es una línea directa, siempre tiene un patrón de radiación. Ese patrón de radiación, cuando vean la antena, van a ver que tiene un dibujo, visto desde arriba, visto desde la flecha esta como indica, tiene un patrón, que puede ser una dona, puede ser un corazón, que se llama cardioide cuando es corazón, por la forma que tiene. Este caso, esta antena sería como direccional, porque está direccionando toda su energía hacia un punto, porque realmente estaría direccionando energía para todos lados. Incluso acá muestra que acá hay una emisión, que es esta de acá arriba, que pega en un ángulo tan recto que se empieza a curvar, pero no llega a curvarse. Cuando pasa la ionosfera sigue. ¿Y qué pasa cuando sigue? Se pierde. Bueno, no se pierde. Se va al espacio exterior. Se va hacia afuera. ¿Por qué? Porque el ángulo de incidencia sobre la ionosfera no llega a ser la curvatura. En cambio, las ondas que salen con este ángulo llegan a rebotar. O sea, acá debe haber más emisiones. Acá hay una emisión que podría ser así y se pierde. Hay otra emisión que es así y se pierde, ¿sí? Y este, que está acá, es un ángulo con respecto a la antena, que se toma así el ángulo, que se llama ángulo crítico. Ahora también lo vamos a ver. Ese es el ángulo en el cual las ondas que llegan a pegar en la atmósfera llegan a rebotar. ¿Y qué hace cuando rebota? Tiene un lugar de incidencia. En su lugar de incidencia es donde la emisión que está acá llega acá. Capaz que esta distancia sean, qué sé yo, 500 kilómetros. Va a depender de la altura que yo tenga de la ionosfera en este momento. Sin embargo, hay una zona que está en silencio, que está más cercana que la zona de incidencia, que es la zona blanca que está acá. Si yo esta zona, un ejemplo, puede ser Mar del Plata, y acá puede ser Capital Federal. Yo estoy hablando con Capital Federal, que está más lejos, pero Mar del Plata, que está en el camino, no me escucha.
y no la escucho. Porque está justo en mi zona de silencio. Porque los ángulos más pequeños van más lejos. Y los más altos que tendrían que rebotar y llegar a Mar del Plata, tienen un ángulo de incidencia tan pequeño que se van para afuera, se pierden. No llegan a rebotar para llegar acá. Esto se da en muchas bandas y cuando más alta es la banda, mayor es la zona de silencio. Entonces, acá es donde entra el concepto de que no llego a un punto, pero llego más lejos. No llego y tampoco escucho, porque una antena que esté en Mar del Plata transmitiendo en la misma frecuencia, su ángulo de rebote va a ser igual. Y no, yo no lo puedo escuchar, se va a ir por otro lado. Sí, la que está en Capital Federal. Por eso yo puedo transmitir a Capital Federal y escuchar a Capital Federal. ¿Sí? Esa es la idea. Esa es la idea del uso de la ionosfera. Ahora, ¿qué pasa? Esta que está acá, que es una onda directa, esta es la onda directa. Esto es lo que cubre, me escuchan acá sin importar la ionosfera. O sea que yo estoy acá en Punta Alta y acá está Bahía Blanca, me iría un poquito más lejos de Bahía, ¿vale? Porque capaz que Médanos, un ejemplo. Médanos, que está más lejos. Porque como yo tengo una antena alta, Médanos me llega a escuchar de una manera directa, sin importar la hora del día. ¿A qué voy esto? Yo estoy diciendo de que esto funciona un momento del día, a las 4 de la tarde. Y a la noche no me funciona esto ya. Pero yo con Médanos puedo hablar las 24 horas del día. ¿Por qué? Porque él me escucha de modo directo, en esa frecuencia. Porque está dentro de mi rango de alcance visual. Con los rebotes mínimos, puede haber un par de reflejadas, puede rebotar en alguna sierra, puede rebotar en sierra de la ventana. Se puede suceder eso. Pero eso no sucede a más de 100 kilómetros. Más de 100 kilómetros ya, como límite de 100 kilómetros, se dan todos los efectos. Más de eso, en modo continuo. Después hay casos especiales. Vamos a ver, porque son casos muy especiales, que son de más kilómetros, pero bueno, se dan también por culpa de la ionosfera, no por culpa de los rebotes terrestres. En sí lo que nos sigue interesando, que vamos a estudiar mucho, es esta parte. Pero esto para que vean lo que sucede con la zona de silencio. O sea, que en esta frecuencia, a mí me genera este ángulo de incidencia, en el cual me genera una zona de silencio. La zona de silencio la tengo que tomar en cuenta porque existe. Puede ser más grande, puede ser más chica, puede cambiar en el día. Se dan muchos casos. Esto fue cuando el otro día hablamos de la onda electromagnética, cómo estaba compuesta. Estaba compuesta por dos campos. Un campo magnético, que es el azul, y un campo a 90 grados, que es el campo eléctrico. Esto está a 90 grados siempre, y debe estar a 90 grados para que se mantenga. Hay casos que el ángulo entre ambas, si es diferente, que se puede llegar a dar es que está pasando por un medio que la está deformando. Eso se llama cuando, parecido a lo que pasa con el ROE, empiezan a aparecer elementos que modifican su ángulo, y lo que genera de que la ventaja de la onda electromagnética era de que un campo genera el otro, y así es como se propaga. Esto que está acá se llama frente de onda. Este es el frente de onda. Esto es un cuadrado que es donde la onda incide. La onda tiene una polarización. La polarización está dada por el campo eléctrico. En este caso, el campo eléctrico es vertical. Así que mi polarización es vertical. ¿Sí? La polarización se ve mucho para lo que es VHF o cuando es onda directa. Cuando voy a usar la ionosfera no se da tanto. Hay casos muy especiales que se puede usar, pero ustedes cuando vean que una antena es vertical, una antena es horizontal, significa que es la manera en la cual emite el campo eléctrico. En este caso es el rojo, ¿no? Que está vertical. A partir de ahí, de saber cómo es la polarización, es cómo se analizan las ondas. Las ondas siempre se toma en cuenta el campo eléctrico, no el magnético. Yo sé que el magnético va a estar a 90 grados. O puede estar un poco deformado por el medio donde se encuentra, pero generalmente está a 90 grados, está cercano a eso. De esa manera, yo sabiendo
la ventaja del campo eléctrico, este efecto se ve en el caso de los lentes. Algunos de ustedes por ahí ha usado unos lentes que están polarizados y miran un celular o una pantalla y la ven negra. Tienen que girar a 90 grados el celular para poder ver la pantalla. Tengo los lentes del auto, si no después se los muestro con la cámara funciona con la cámara de la compu. Eso es un tema de polarización. Los lentes polarizados permiten justamente que un tipo de luz no moleste los ojos. La polarización se basa en una rejilla muy finita, que permite pasar la luz en con una polarización específica. La pantalla de un celular está polarizada por cómo trabaja la pantalla. Trabaja en forma horizontal, como va barriendo. Tiene unos filtros de pantalla interna que es para filtrar la luz que genera blanca original, ese tipo de cosas, el funcionamiento que tiene. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo pongo mi polarización horizontal de mis lentes en forma horizontal del celular, lo veo porque viene todo horizontal. Pero si lo pongo vertical a mi celular y tengo horizontal mis lentes, no voy a poder ver nada, se va a ver oscuro. Lo mismo pasa con las antenas. La polarización de la antena de transmisión tiene que ser igual. Si yo pongo una antena horizontal, la cantidad de energía que va a recibir de esta va a ser el punto de incidencia nada más. En cambio, si yo pongo una antena vertical, igual que esta, la incidencia va a ser todo. Tengo más incidencia de energía, voy a escuchar mejor. ¿Sí? Voy a poder escuchar mejor y voy a poder transmitirle mejor. Ese es el concepto de campo eléctrico, de polarización de antena, que va directamente. Ahora, ¿qué pasa cuando esa onda, que viene polarizada, porque la antena me la polariza, esto está por parte, va por partecita, pega sobre un medio que es diferente? Esto es un medio de propagación y este de acá abajo es otro medio. Distintas características. Un ejemplo puede ser aire y metal abajo. ¿Sí? Entonces, la onda incidente, que es la que viene por este lado, va a pegar y va a rebotar con un ángulo que es igual, el ángulo de rebote es igual al incidente. Y acá, a ver, en la teoría, toda energía que incide, vuelve. Si estos dos medios son muy diferentes, va a depender de la diferencia de características que tenga un medio con el otro. ¿Qué puede ser si esto fuera aire o espacio vacío y esto fuera un metal muy conductor? Esto puede suceder en una energía. Es lo mismo que sucede en un espejo. La idea de un espejo, con que nos miramos para afeitarnos, para peinarnos, el espejo lo que tiene es un vidrio, pero atrás tiene una pequeña lámina de plata. Una muy pequeña, una delgada. Esa lámina de plata tiene mucha reflexión de las ondas electromagnéticas, que en este caso es la luz. La luz, ya dijimos al principio de que son ondas electromagnéticas. Entonces, lo que permite de que el medio en el cual viene, que es aire, con una pequeña capa de vidrio, el vidrio está para que se mantenga, una capa de vidrio para que se mantenga estructuralmente la plata firme para que no se deforme, porque si se deforma, pasa con el espejo deformado. Hace que rebote en un ángulo que es igual al que lo refleja, ideal. Eso se llama reflexión. La refracción es la capacidad que tiene cuando este medio es muy parecido a este. Si este medio es muy parecido a este, lo que sucede es de que la onda atraviesa un medio del otro, pero cambia su ángulo, cambia su forma. Esto sucede entre el aire y el agua. Cuando una onda de luz va por el aire y pega en una superficie acuosa, agua, H2O, cristalina si es posible, la luz pasa pero cambia su ángulo. ¿Por qué? Por las características internas que tiene las moléculas de agua, está más comprimida, y me genera una refracción que a veces sucede cuando yo dejo una bombilla en un vaso de agua cristalina, se parece que la luz está torcida o algo por el estilo. Bueno,
ese truquito de imagen se da mucho. Se puede ver en un vaso de agua simple. Bueno, eso también sucede con la radiofrecuencia. Yo puedo tener un medio en el cual la onda viene y cuando pega me cambia de efecto. Sucede un ejemplo con la luz solar. La luz solar, cuando viene del espacio exterior, viene con una velocidad, que es la velocidad máxima de la luz, 300.000 km por segundo. Cuando entra a la atmósfera, se encuentra primero con el ozono, con el aire. Son moléculas. Esas moléculas hacen que la luz se difracte un poco. Muy poco porque la luz es muy rápida, no se nota tanto. Pero sí se nota cuando hay lluvia. Cuando hay lluvia, la luz se refracta más aún, que es cuando se genera el arco iris. Ahí vemos una onda electromagnética como pequeñas gotitas de agua, en gran cantidad, dispersa, genera una refracción. Incluso es tan grande la refracción de la luz que se descompone en distintas frecuencias. Es como si fuera casi un televisor de espectro. Descompone las componentes de la luz blanca. Por eso vemos el color. Eso es lo que sucede en refracción. En las ondas también pasa lo mismo, porque las ondas electromagnéticas tienen el mismo comportamiento que la luz, pues la luz es onda electromagnética. Lo mismo de la primera clase. En la clase 1 lo vimos eso. Entonces, en concepto general, ¿qué es lo que sucede con esto? Y este es el concepto que por ahora importa entender. Toda onda incidente que yo transmita desde un punto, con toda la energía que yo tenga, mis 100 watts, vamos a 100 watts. No serán 100 watts, porque esto es energía, no es potencia, pero con 100 watts porque así vamos entendiendo cómo nos duele cuando compramos equipos caros y desperdiciamos en otras cosas. Siempre estos 100 watts, cuando se encuentren de un medio a otro, no importa que sea ideal como este o como este, esto casi nunca se va a dar y esto tampoco, o sea, así en su forma completa. Siempre va a suceder esto. Siempre de estos 100 watts algo se va a reflejar. Un ejemplo, vamos a poner 50 watts para este lado. Algo se va a transmitir, vamos a ponerle el ejemplo 30, ¿sí? Y de los 80, algo, vamos a ponerle 10 acá y 10 acá. Se va a absorber. O sea que ese nuevo medio en el cual se va a encontrar la onda, algo va a consumir. Se va a calentar, se va a polarizar, se va a ionizar. Le puedo poner muchas palabras. Pero la energía que yo coloqué de incidencia siempre va a tener estos efectos. En mayor o menor medida. Capaz que la absorbida no sea 10 watts, estoy exagerando. Capaz que sea 0,01, pero va a absorber algo. Es como cuando ustedes miran el cristal del vidrio del parabrisas de su auto y le dice cristalidad no, tiene otro nombre, 80%, o que vendría a ser lo que realmente, qué tan translúcido es. Significa que realmente la luz que está del otro lado del parabrisas es mayor que la que vemos nosotros. En la medida es suficiente la que vemos, no hace falta ver más. A veces incluso nos molesta y lo polarizamos, lo ponemos un filtro negro. ¿Para qué? Para que el filtro negro realmente absorba más, porque eso no va a reflejar más. Lo que va a hacer el filtro es absorber. ¿Y qué va a pasar cuando absorbe el filtro del coso? Se va a calentar. Es por eso cuando se calienta más un vidrio, ¿no? Porque parte de la onda que está entrando se está disipando en el medio que lo está atravesando. Entonces, este concepto hay que tenerlo siempre. En cada rebote, cada vez que la onda pega de un medio a otro, sucede esto. Parte se va a reflejar en un ángulo, que es igual al incidente. Parte se va a transmitir, que va a tener un ángulo diferente, va a ser distinto a este. No va a ser igual que incide, o sea que nunca va a pasar derecho. Y algo se va a consumir. Eso es en cada rebote. O sea que de todo lo que perdíamos antes, también empezamos a perder acá. O sea, por eso es importante cuidar lo que podemos cuidar, porque hay cosas que no podemos controlar como son estas. ¿Sí? Pues yo insistía tanto el otro día, no desperdiciar energía en la línea de transmisión,
por 2 pesos, no desperdiciar una antena barata por 2 pesos, siendo de que después perdemos por muchos lados y no lo podemos controlar realmente. Si tienen alguna pregunta, párenme, ¿eh? Yo como siempre voy como loco malo acá. ¿Qué pasa? El transmisor más potente y ese único omnidireccional, una vez yo les hablé la vez pasada, les dije que el único equipo que puede transmitir de modo omnidireccional es porque transmite hacia todos lados de una esfera. Y es porque su energía parte de sí misma. Es el Sol. Porque si yo tenía que hacer una antena de este estilo, no puedo, o sea, excepto que tenga la capacidad de generar algo internamente que haga energía, si no le tengo que tirar 2 cables y meter un transmisor para alimentarlo. Y ya en estos cables, físicamente, no va a salir energía. O sea que ya no es omnidireccional. Es lo más parecido, pero no es omnidireccional. Lo que le quiero decir es que justamente el Sol es lo único que es omnidireccional. El Sol y las estrellas que están, ¿no? Una explosión atómica, bueno, hay muchas cosas más, pero tiene que partir de su energía interna para poder emitir hacia todos los lados de la esfera. En forma regular encima, porque no tiene, el patrón de radiación es una pelota, nada más. ¿Sí? No tiene un patrón de corazón, ni de 8. El Sol, cuando emite de todo. De todo. Incluso cuando nosotros prendemos un equipo de radio, lo que escuchamos es el Sol. Muchas emisiones más, rayos cósmicos, muchas cosas, pero el Sol es un emisor de radiofrecuencia. Lo que pasa es que no emite música, emite ruido. Y es con lo que prendemos lo que escuchamos como ruido blanco. Es un tipo de ruido blanco, ruido rosa, un montón. Pero también genera los rayos gamma, que son, bueno, los rayos gamma son fatales, son de muy alta frecuencia. Los rayos X, lo mismo que nos sacamos radiografía, rayos UV, todo el rango de UV, el rango de UV se separa en 3 partes, baja, alta y media. Los infrarrojos, ese es el calor que sentimos de los UV, de rayo solar, la luz que vemos, que nos ilumina, y muchas radiofrecuencias, en todas las bandas. Ahora, vamos a verlo, esto lo vimos de pasar en el espectro electromagnético, lo vimos más o menos dibujado. Justo yo puse acá uno que no tiene la frecuencia, no, sí, acá está. Bueno, acá está. Este es acá dice los cuadraditos. Acá abajo, vamos por acá abajo. Que es lo que me interesa a mí por ahora que veamos. La ionosfera es algo que a mí es generada por el Sol, que vamos a ver ahora bien. Pero el efecto se da en esta porción de frecuencia. En frecuencias menores trabaja la propagación terrestre, no usa la ionosfera. En todas estas frecuencias, de este punto a este punto, todo esto es directo. ¿Qué sucede? Que en todo este pedazo, la ionosfera es transparente, no existe, no cumple una función. El único lugar donde vamos a analizar la ionosfera es esta, que es la parte interesante. Por eso, ustedes van a ver en el libro, en el manual, que tenemos muchas bandas sobre un HF. La banda de 80, de 40, 20, 15, 17, 12, 10 y hasta la de 6 metros. Y me faltó una que no me salió en el momento, pero está la de 15, no sé si la dije. Porque todas esas bandas tienen un comportamiento específico distinto, cada una de ellas, dentro de esa pequeña porción que vemos, de todo el espectro. De todo este espectro que es enorme, esto es lo que vamos a estudiar. Y es lo que hace la idea de la radio, ¿eh? Esto es lo más lindo. El modo directo es el que hacemos cuando nos vemos, cuando estamos cerca, la distancia visual, ya lo dijimos, eso es la repetidora. Pero el HF es lo bonito, se puede ver. Las frecuencias directas son todas estas. Todo esto, de acá para allá,
Es todo lo que podemos ver. Nos vemos directamente y lo podemos transmitir. No es la idea, porque es directo. Yo tengo un enlace directo. ¿Sí? Acá yo tengo la opción de hablar con un japonés tranquilamente, que está del otro lado del mundo, con un chino. ¿Sí? Si sé cómo usar la ionosfera. Bueno, esto ya lo habíamos visto. Las bandas yo lo he puesto porque este curso lo daba en otro momento. Así que... acá cuando les puse yo al sol, le marqué todo tipo de rayos que llegan a nuestro planeta. O sea, todo esto es bombardeado por el sol, entre ellos la radiofrecuencia. El planeta Tierra, gracias a sus capas atmosféricas, nos protege de no morir calcinados o cocinados. Justamente esas capas que están en el exterior, que son varias, arriba de la atmósfera, nos filtran del rango de radiofrecuencia, filtra todo esto. Hasta un porcentaje. Todo esto lo filtra. ¿Para qué? Para que los rayos X del Sol no ataquen a la Tierra directamente. Si no, estaríamos destruidos ya. Sí permite pasar la luz visible, sí permite pasar la radiofrecuencia en algunas partes. Sí permite pasar el infrarrojo, pues eso nos da calor, esto nos da luz. Pero nos filtra una parte. ¿Eso qué significa? De que la misma ionosfera, voy a dar otro color porque ya estoy diciendo muchos colores al pedo, violeta, me gusta violeta, que está acá, nos protege aproximadamente desde acá para allá. Esto lo elimina también. Por causa de que la atmósfera se encarga de eliminar esta parte, genera un efecto acá, en esta frecuencia. El efecto que se genera acá no es algo que uno está esperando normalmente, pero se da por causa de esto. Entonces, como el planeta Tierra se protege de esta frecuencia, se protege en el momento que es necesario, que es un ejemplo de día. De noche, esa protección no es necesaria. ¿Por qué? Porque el planeta está en la zona oscura. Yo necesito proteger el sol del sol de este lado, pero no de este. De este no hace falta protegerlo. Sí, porque hay unos rebotes, siempre hay rebotes. ¿Por qué? Porque puede estar la luna acá atrás, y eso es lo que pasa, está la luna acá, linda la luna, y la luz del sol viene acá, ¡puc! Y rebota. Es por eso es que vemos la luna, porque rebota la luz del sol. Esto es muy malo también para nosotros. En menor medida, pero lo es. En cierta forma, las capas se siguen manteniendo protegiendo el planeta las 24 horas del día. Pero hay algunas que se reducen en este lado. O sea, yo voy a tener capas en todo el día y voy a tener capas mucho más específicas. Puse esto. Mucho más específicas del lado donde radia el sol. ¿Sí? Entonces, de esa manera vamos a ver ahora cómo se comportan esas capas. Yo voy hablando de capas, pero bueno, todavía no vimos bien el filtro. Que son así filtros solares. ¿Cómo se generan esas capas? Cuando en la altura de la atmósfera, que tenemos una presión de una atmósfera, nosotros respiramos a nivel del mar, hay una cantidad de oxígeno. Pero cuando vamos subiendo en altura, el oxígeno va siendo menor. Y nos encontramos con unas moléculas que son más pequeñas, más específicas, que son... voy a usar el otro. No quiero entrar en química para no complicar la vida, pero lo he escuchado, que es el ozono. El ozono es una valencia especial, que son 3 moléculas de oxígeno. Se llama O3, este es el ozono, que se usa para limpiar, para purificar el agua, para muchas cosas. Bueno, el ozono no es bueno para nosotros directamente, pero ¿qué pasa? Esas moléculas que están allá arriba en el ozono, lo que nos permiten son unas moléculas que son muy sensibles a la radiación. Entonces,
cuando son radiadas por radiación solar, como en este caso, lo que hace de que esas moléculas tomen energía, los electrones, y pierdan un electrón. Y pasan a ser, como en este caso, que el electrón se pierde, pasan a ser una molécula cargada. Esa molécula cargada, ese conjunto de miles de millones y millones y megamillones de moléculas, hacen una especie de red. Se la dibujo así para que esa red que se genera, y esto es la parte más interesante, esa red va a cambiar dependiendo la cantidad de energía que esté entrando. Por eso les digo de que la ionosfera va a depender de la hora del día. No lo mismo a las 8 de la mañana que a las 5 de la tarde, o a las 3 de la tarde, o 12 del mediodía, que tengo más radiación, o a las 12 de la noche, que no tengo casi nada de radiación solar, directamente a donde estoy yo. Entonces, esa red que se genera en un momento del día va a tener distinta influencia. Ahora, ¿es una red sola? No, no es una red sola. Es un conjunto de redes de distintas capas. O sea, que yo me voy a encontrar con una red así, una red a 1000 kilómetros que es más cerrada, una red que está a otra distancia que más cerrada aún, por ahí. Entonces, la onda que tiene la capacidad de poder pasar por esas rendijas es la que va a atravesar. Como la luz solar está en una frecuencia bastante alta, estas rendijas que están hechas en la ionosfera permiten pasar sin ningún problema todo este espectro. O sea, va a pasar lo que pase siempre. De todo lo que venga del Sol, algo se va a reflejar. Por eso vemos el planeta iluminado desde el espacio, porque parte de la luz solar, porque el planeta no está iluminado, no genera luz. La luz que vemos del planeta cuando lo vemos azul hermoso es un reflejo del Sol. El reflejo del Sol se da sobre en gran parte la ionosfera. Parte se refleja, parte se absorbe, donde cual se cargan las capas esas, y parte se transmite. La que se transmite es la que vemos nosotros en la Tierra. ¿Sí? Eso sucede. Como sucede en las ondas solares, va a suceder cuando transmitimos una onda de radio nosotros, nuestro pequeño transmisor. Esa es la idea, entendiendo desde ese punto. Este concepto, para entenderlo mejor, sucede con un microondas. A ver si yo acá no había hecho un microondas, porque yo esto cuando daba clases se los dibujaba en el pizarrón. Esto va a ser todo una... Usted tiene un microondas que tiene su... A ver si lo pongo acá. Un microondas que internamente tiene microondas. Que las microondas internas son de 2, la interna son 2,4 gigas más o menos, 2 GHz más o menos. Es la frecuencia que transmite adentro. Pero ¿qué sucede? En teoría, esas ondas del microondas son nocivas para mí. ¿Por qué? Porque el microondas lo que hace, esa frecuencia, hace vibrar a las moléculas de agua. Esa vibración de alta velocidad es como cuando yo froto las manos una con la otra, caliento, tomo temperatura. Esa vibración a alta velocidad de 2,4 GHz hace que esas moléculas hiervan, que desprenden tanta energía que se calienta. Y así se cocina la comida. Ahora, ¿qué pasa? Me dicen que es nociva, pero yo puedo ver el pollo adentro cocinándose. Bueno, justamente el microondas, en la tapa, a donde me permite poder verlo, tiene un enrejado con agujeritos. ¿Sí? Y yo puedo ver el pollo a través de los agujeritos eso. Esos agujeritos, generalmente que tienen un tamaño de, no sé, 5 milímetros, más o menos. Cada agujerito, o menos. Menos, porque parece un 2 milímetros y pico. Bueno, yo me tengo que dar cuenta de que el tamaño que tiene 2,4 GHz, que ya lo sé medir, o sea, el lambda de 2,4 es 300.000
kilómetros dividido 2400 MHz. ¿Sí? Si hacen la cuenta esta, si yo voy conecte, si esto fuera 30, el 3 con coso, 0,3, lo calculo rápido, me queda 100. Me da la media H. Tengo que hacer una cuenta rápida con calculadora. Es 300.000 dividido 2400. Ah, porque está megahertz, qué boludo. Es 300 dividido 2400. Ahí está. Es 0,12. O sea, que el tamaño que tiene el lambda de 2,4 G son 12 centímetros. Más o menos. ¿Sí? Esos 12 centímetros que tiene el lambda significa que el tamaño de la onda tiene 12 centímetros. Entonces yo tengo un agujerito de medio milímetro, no permite que pase por este enrejado, pase este tamaño. De esa manera la onda que está dentro sigue rebotando entre las paredes y rebota contra la plantilla que está acá, contra este filtro. Pero este filtro no permite que pase esta onda, pero sí permite que pase el lambda de la luz visible. La luz visible, que es mucho menor, que son el tamaño son micrones, pasa a través de este agujerito y me permite poder ver el pollo que está cocinando, pero no permite que pase la banda. ¿Se entiende esto? ¿Sí? ¿Alguno no entendió cómo que funciona el microondas? Para eso que estudiamos tanto el lambda al principio, para que no entienda, porque el lambda es importante porque nos dice en cada frecuencia cómo es el tamaño que tiene la onda y ahí podemos analizarla. Yo no les veo la cara ahora porque no estoy con el coso, porque así no se corta la grabación. Si no escucho audio estoy contento. Entonces, bueno, esto es lo que sucede en esas capas. Se van solapando capas distintas. ¿Por qué? Porque la densidad de electrones en distintas alturas es diferente. Entonces, el efecto que genera el rayo, la energía solar sobre ese conjunto de moléculas es distinta. Y hacen que se generen redes de distinto tamaño. Esas redes tienen una función, que es evitar que pasen los rayos X, los rayos gamma, los UV. Pero me genera un efecto en HF, en la banda esa de 3 a 3 MHz. Esto es lo que vimos recién de las bandas, cómo es que se ve en la Tierra. Esto yo tengo puesto un apunte, les paso esto después, pero un apunte explicando bien cada una cómo es que va funcionando. Siempre para investigar, acá se puede investigar siempre un poquito más, no hay problema por eso. Este es el lado del Sol, o sea que de este lado está el Sol, así como radia. Del lado que está radiando el Sol, yo me encuentro con 4 capas. La capa D, la capa E, la capa F1 y la F2. Cada una está a una distancia diferente, a una altura distinta, que la vamos viendo ahora una por una. Y de noche, del lado nocturno, donde no hay radiación solar, no se encuentra radiación solar, la capa D y la capa E desaparecen. Y queda únicamente la capa F, que se solapa una sola que es mucho más grande. Esta capa persiste en la noche porque protege las pequeñas radiaciones que vienen desde el cosmos, desde otras estrellas, que acuérdense que yo dije la radiación de las estrellas no tiene un desvanecimiento en el espacio exterior, porque no hay un medio. Así que las ondas viajan sin parar. Por eso es que nos permiten ver a nosotros la luz de hace millones, miles de millones de años, luz de una estrella. Porque la onda viajó, nada la detuvo. Nada se puso en el medio. Entonces nos permite poder ver esa luz sin problema. Pero ¿qué pasa? Esa energía llega acá. Y esa energía, de alguna manera hay que frenarla. Es mucho menor igual que la que recibimos del Sol por la cercanía del Sol. Pero la tenemos que proteger. Y una forma de protegerla es que el planeta se protege con la capa F del lado nocturno. ¿Sí?
Ah. Esto para que tenga una idea de la altura que tiene la ionosfera. Esto, bueno, esto lo vamos a ver más tarde. Las alturas que tienen. 1 kilómetro, 40 kilómetros. Estas son las donde todavía hay los avioncitos van por este lado. Aviones, los globos. No, los aviones están por esta altura más o menos. La estratosfera, por ahí. Son las máximas alturas que son prácticas. La ionosfera se encuentra muchísimo más alto. Esta es la capa más baja, la capa E. Y la capa F. Y la capa D se encuentra un poquito más abajo, que está acá, en esta altura. Este es el efecto que tiene la referencia, ¿no? Está a la altura de la termosfera. La termosfera es porque justamente es la que nos protege de temperaturas altas y mantiene la temperatura en el planeta. Bueno, esta es la idea de cómo rebota entre dos puntos, ya lo vimos más arriba. Vamos a estudiar una capa por capa. Vamos a empezar primero con la capa, voy a borrar esto mejor. Vamos a empezar primero hablando de la capa D, que es la primera que nos interesa. Después de la capa E, y las dos F, que viene. Vamos a ver si llegamos a las F. El último hablamos bien de estas dos un poco y después nos subimos un poquito más arriba. ¿Qué sucede con la capa D? La capa D es el primer filtro que encontramos. Ahora, así como el efecto se ve de arriba para abajo, hoy a las 8. El efecto que vemos del planeta de arriba para abajo sucede al revés, de abajo para arriba. Ah, hay una cosa que no les dije, que yo les estoy empezando a hablar de las capas. Hoy cuando yo les decía de que HF, cuando yo transmito HF, va a transmitir y va a ser de que reboten estas capas. ¿Por qué yo les puse más acá arriba que acá directo en VHF? Porque justamente la banda de HF, a ver si creo que les quede bien el concepto este. La banda, esto sucede con HF, ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando yo transmito en VHF? Cuando yo transmito en VHF, este filtro, como la banda de VHF es más grande, el enrejado no le hace nada. O sea, no me lo frena. Y hace esto, pasa. Va a tener un ángulo, encuentra esta otra, y va a hacer esto. Y encuentra esta otra y no le afecta, y va a hacer esto, y va a hacer esto, y se va. Hace esto, y ya se va. Esto pasa con VHF. Que se permita que VHF atraviese las ondas es lo que permite que yo pueda ver televisión satelital. Porque el satélite está por arriba de la ionosfera. Entonces, yo para poder escuchar o transmitir un satélite o ver televisión, DirecTV, VHF, UHF, Super VHF, todo el rango, hasta las frecuencias de UV, de luz ultravioleta, este filtro no afecta en nada, no molesta. Entonces, todas esas frecuencias lo atraviesan como si nada. Porque el enrejado que tiene, este enrejado que está acá, me frena las de HF en distinta medida, que es lo que tenemos que estudiar más adelante, pero las de VHF para arriba, o sea, desde, calculen ustedes, de 60 MHz, más o menos, para arriba, es invisible, realmente. No cumple la función. Va a absorber algo, o sea, ya dijimos que cuando pase cuando la onda electromagnética pase por las capas, algo se va a perder, algo se va a difractar, va a cambiar su ángulo en menor medida, va a depender la cantidad de elementos que haya en el momento ese planeta, va a depender la densidad de la capa como esté, pero esto es lo que permite a mí que yo pueda escuchar, y es el problema que yo tengo, de que, vamos a empezar, vamos al principio.
¿Cuántos dibujitos que les hice? Acá, de este, que fue el primero que les expliqué. Yo acá al principio les dije, bueno, la de VHF es directa. Porque, ¿qué pasa? Cuando la de VHF pega en la ionosfera, pensé que lo había puesto, pega en la ionosfera acá, no rebota como esta, sigue de largo. Y cuando pega acá, sigue de largo. 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 No hay ángulo de incidencia que la haga rebotar. Por eso el VHF yo lo puedo escuchar en modo directo nada más acá. Porque el VHF no me permite rebotar acá. Esa es la ventaja del HF. Eso pasa con VHF, UHF. Cuando yo digo VHF para arriba todo, arriba de los 140, de 100 MHz, 144 MHz, 500 y pico, 400, 220 MHz. Todas las bandas que son arriba de la banda de 2 metros inclusive para arriba, o sea, para arriba sería más chico, ¿no? Bajamos de tamaño. Todas pasan de largo. No tiene rebote en la ionosfera, ¿sí? Eso es lo que sucede. Por eso hay un momento, como se lo dibujé acá, de que parte del HF tiene ángulo de incidencia. Ese ángulo crítico, que sea, en este caso será en este punto lo que está sucediendo está atravesando. O sea, esa red que de a poco me hace difractar la onda, no llega a cambiar el ángulo para que sea más lo que refracta que lo que difracta. Entonces se difracta más que lo que se refracta. Esto parece un trabalengua. Más me costó a mí decirlo. Entonces parte de esta HF va a ser hacia afuera. No es algo que yo esté esperando, pero sucede. Entonces por eso siempre hay que entender de que toda la energía que nosotros emitamos se va a empezar a perder por todos lados que no nos esperamos. Pero va a ir por lugares que ni siquiera pensamos que puede suceder. O sea, que cuando yo salgo con la banda de 40 metros, puede ser de que mucho llegue a Capital Federal, algo lo escucha hasta Médanos, en forma directa, y algo se puede escuchar afuera, en el espacio exterior. Hay posibilidad. Porque da justo el ángulo de incidencia de la onda que no llega a torcerse por la ionosfera. Se da eso. Lo que pasa es que si nadie escucha, nadie me va a estar esperando escuchando afuera, por eso no se va a escuchar. Pero bueno, sepan que son cosas que se dan nada más. ¿Sí? Entonces, vamos a empezar ahora con la primera capa. ¿Qué pasa con la primera capa? La capa delta. La primera capa, que es la capa delta, que está a una altura de 60 kilómetros, más o menos. De 60 a 90 kilómetros. Esta se genera al amanecer. O sea, depende directamente del sol. ¿Qué significa eso? Que en la puesta del sol desaparece. ¿Sí? Esta está únicamente cuando haya luz. Cuando más luz hay, más se produce. Esta capa lo que me genera es de que me borra totalmente, o sea, me absorbe, porque esta absorbe, no transmite, sino que la absorbe la banda de 0, o sea, la frecuencia de 0,4 MHz. De 0,4 MHz, ahí adentro está la banda de 80 metros. Bueno, o sea, si no hago tan grueso queda muy feo. La banda de 80 metros, que son 3,5 MHz, por eso tienen que saber las frecuencias. ¿Sí? 3,5 MHz está en este rango. Entonces, como la capa delta se genera desde el amanecer hasta la puesta del sol, es lo que me está indicando de que la banda de 80 metros yo no la puedo usar de día. Porque la capa de ozono, la capa de la ionosfera, digo, me la va a absorber completamente. Sí voy a poder hablar con médanos, sí puedo hablar con Bahía Blanca desde acá, porque ellos me van a escuchar en modo directo. ¿Sí? O sea, yo tengo la Tierra, esta es mi antena, esta es mi corresponsal.
mi corresponsal de médanos la va a poder escuchar en forma directa. Pero yo tengo una capa acá arriba que lo que va a hacer de que lo que pega acá se va a absorber. Lo que pega acá se va a absorber. Lo que pega acá se va a absorber. Y esto es por culpa de la capa delta. La capa delta, esta, me absorbe todo lo que es 80 metros. ¿Sí? La banda de 40 metros, que es la que sigue, de 4 a 9 MHz, esta es la banda de 40, ¿sí? Que es 7 MHz. Esta sufre una atenuación, o sea que gran parte de 7 MHz, ¿sí?, se va a atenuar, pero algo se va a reflejar. Significa de que yo voy a tener un colega que me va a poder escuchar mucho más lejos, ¿sí? Este me va a poder escuchar. De día, la banda de 40 metros tiene una atenuación grande acá, pero algo está llegando hacia el otro lado. En 80 metros no, es un bloqueo total. No permite. Por eso, la banda de 80 metros es nocturna, porque de día se le absorbe la primera capa. Si se absorbe la primera capa, no pasa el primer filtro, listo, no se puede usar. Después para arriba, de 9 a 14 MHz y para arriba, o sea, de 9 a 14 tiene una pequeña atenuación, es muy poquito lo que atenúa, no se pierde mucho. Y mayor a 14 kHz, a 14 MHz, que es arriba de los 20 metros, para las bandas de, la banda de 15, de 12, la de 15, 12, 17, 10, me falta alguna acá, no sé cuándo me falta. O sea, para todas estas bandas, la de 30, no, 30 no, 30 arriba, la de 10 MHz. Para todas estas bandas, esta capa es invisible. Es como si fueran VHF, no la ven, la pasan directamente. O sea, una banda de cosas la pasa directamente sin problema. Después va a tener otro problema acá, pero esta la pasa sin problema. ¿Sí? Entonces, ¿yo qué es lo que tengo que entender de esto? Yo igual de esto después lo dejo resumido. Tengo un machete que si lo quieren leer, está los puntos de esto importantes. ¿Por qué no puedo usar la banda de 80 metros de día? Es muy simple, porque el planeta Tierra se protege con varias capas. Una de las capas es la capa D. Entonces yo de día, la banda de 80 metros se me pierde completamente. ¿La puedo usar de noche? Sí, pero de día no puedo. No puedo cuando quiero hablar más de 100 kilómetros o más de 80 kilómetros. A una distancia, yo quiero usar la ionosfera. Ahora de noche, puedo hacer saltos enormes. Puedo hablar con Brasil sin ningún problema en 80 metros. Porque no existe la capa delta. Ya vimos que la capa delta, que es esta, que es la primera que teníamos acá, está de día. De noche desaparece. Entonces yo, 80 metros, sale 80 metros y rebota acá. Y hace esto. Y puedo escuchar sin problema. ¿Sí? Esto genera. En cambio acá, de día, 80 metros, hace esto y se consume acá. Se consume, ¿eh? Desaparece. Ni siquiera otra vez. Así que es como que se la morfa. No rebota. ¿Sí? Este es un resumen rápido de lo que hace la capa delta. Vamos a ver una más y ya después vamos a cortar, porque después nos quedan las otras y al menos vamos a ir viendo esto. ¿Sí? La que sigue, que también se forma al amanecer, es la capa eco, que la llaman la capa estrella. La estrella es porque es una capa especial, que es justamente es la que nos permite el alcance intermedio de las bandas que rebota. ¿Por qué? Porque la capa delta no refleja. La capa delta no es, esta capa no es para reflejar ninguna frecuencia. Lo que hace, permite pasar algunas bandas, atenúa un poquito más algunas y otras las absorbe. Pero no refleja, no hace esto. La capa delta no sirve para eso. Sí, lo que sucede es que cuando la onda pasa por acá, cambia su dirección un poco. Puede pasar esto. Este cambio de dirección es el efecto que vimos cuando vimos refracción. Que cuando pasa de un medio a otro, es de un medio a otro, porque la densidad de átomos electrónicos que hay es distinta. Entonces, este cambio de densidad
genera que cambie el ángulo, ¿no? de su frente de onda, de la polarización eléctrica que tiene la onda. O sea, esto sucede porque las ondas electromagnéticas tienen polarización eléctrica, porque si no estuvieran, si fueran mecánicas pasarían directamente. O sea, que si yo tiro una piedra desde afuera, estas capas la pasan como nada. Lo que frena una piedra es otra cosa, no es esto, ¿no? Es otro efecto. Un meteorito es frenado por otras cosas, no por estas capas, pero tiene la misma idea, digamos. Pobre planeta Tierra, demasiado nos protege de muchas cosas. En cambio, la eco, sí refleja. O sea, esta capa también se genera de la misma manera que la D, se genera de día, ¿sí? Está un poco más alta. Y refracta las ondas por debajo de los 8 MHz. O sea que la banda de 40 metros, banda de 80 metros, salía de acá, se absorbía, ¿sí? Esa es la 80. La de 40 pasa, se atenúa un poco, se deforma, llega acá y refleja un poco. Y se vuelve a atenuar acá, pero algo llega. Significa de que esta onda, bueno, no refleja así, lo que va a reflejar es acá y va a ser esto así, más o menos. ¿Está? Pero la idea es que entiendan de que esta capa es lo que a mí me permite de día con 40 metros hablar, un ejemplo, con Chile, con Perú, con Córdoba. Y por ahí no me permite hablar con Mar del Plata. ¿Por qué? O con Tres Arroyos. ¿Por qué? Y porque son zona ciega. Porque esa banda tiene un ángulo de radiación. Si yo transmito, cuando yo emito, esta que está acá, no llega a curvar y pasa largo y se va. Otra que llega acá, curva y se va. Y otra que viene acá, recién acá empieza a rebotar. Y rebota acá, y rebota acá, y rebota allá. Y capaz que me cubre toda esta zona. Pero esta zona ciega. ¿Sí? Siempre existe una zona ciega alrededor. Siempre es una dona. ¿Por qué? La zona ciega está generada por el ángulo de incidencia. Después vamos a ver cómo se calcula eso. El ángulo crítico que le llaman. Es el ángulo crítico donde la frecuencia, donde la banda está haciendo el encloche, la incidencia. A ver, ustedes van a decir, bueno, entonces apunto de una manera distinta a la capa. Bueno, no es tan fácil. Es complicado eso. Yo para polarizar una señal pura con una antena, tengo que hacer una antena especial, que ya no me va a cumplir. Y ahí es donde entramos con la balancita otra vez. Una relación de compromiso. Realmente, ¿a qué le dedico la potencia? ¿Le dedico que sea unidireccional? Le dedico que sea más al norte que al sur? ¿Le dedico hacia un punto solo? Pero yo digo hacia un punto no voy a escuchar nunca los que están atrás. Voy a escuchar hacia adelante, o sea, donde yo transmito y donde yo escucho. Y ustedes antes estaban direccionando en un ángulo horizontal. Y ahora yo estoy diciendo que este es un ángulo vertical, porque es un ángulo de incidencia hacia arriba. Ahí es donde yo digo que los radioaficionados estudiamos estas cosas que llevan años. Estos efectos son maravillosos porque van sucediendo de manera que decís, wow, se logra esto que no lo veo, pero sé que funciona. Y yo en una semana, sentado en mi cuarto de radio, voy probando y me voy dando cuenta que hay veces que sí, que hay veces que no. Y digo, este efecto de la capa eco lo notamos desde acá de Punta Alta con Pago Chico. No Bahía Blanca, Pago Chico. Que está, qué sé yo, 8 kilómetros, está. 10 kilómetros estará de acá, no menos, por ahí. Hay un efecto de eso. Puede pasar de que el Radio Club no escuche a Pago Chico y yo sí que estoy a una cuadra, a 1 kilómetro. Ese efecto se nota en poca distancia, incluso. Y se nota más el efecto de noche todavía. Pero bueno, la capa eco es la primera que refleja realmente. ¿Y qué refleja? La de 8 MHz. No refleja la de 40 metros. No refleja la de 80 metros porque estas dos se generan de día. Y como se genera la delta, esta la absorbe. La delta me absorbe 80 metros, entonces no me deja que refleje. Pero hay un caso especial, que lo vamos a ver el próximo martes. No lo vamos a ver hoy porque ya son 7:30. Y no les quiero cocinar mal la cabeza.
pero quiero dejarle esto de propagación así, estas capas para que entiendan. Les voy a dejar una teoría, el que quiere la ley, el que quiere no hace falta que la lean. Yo se las vuelvo a explicar, esto porque si le pica el bichito de saber. Es un resumen realmente, ni siquiera es una teoría, es un resumen de todo esto, bastante resumido, muy conceptual, los puntos importantes. Y después vamos siguiendo las otras capas y los efectos especiales. Lo que pasa es que la idea es entender el principio de cómo es que funciona esto. A ver, la idea de ser radioaficionado no solamente es saber ubicar el equipo radio, saber el modo que voy a transmitir, saber la potencia con que voy a salir, saber cómo copiar el ROE. Si no es esto, es cómo saber usar las bandas. Porque esto es lo que a mí me permite que con muy poca potencia y una antena adaptada, yo pueda transmitir muy lejos, sin ningún problema. Me pueda escuchar, o sea, puedo hacer una conversión bilateral, o sea, yo puedo escuchar y recibir, o sea, transmitir y recibir. Eso es algo mágico, se puede decir. Incluso una de las bandas se llama bandas mágicas de estas. Porque generan unos efectos que decís, wow, ¿cómo sucede eso? Lo lindo de ser radioaficionado es saber usar esto. Que uno cuando habla por celular, no lo piensa todo esto. A ver, incluso cuando habla por teléfono, que pasan estas cosas a veces, no lo piensa. Pero uno cuando hace radio tiene que usar esto. Y tiene que entenderlo cómo funciona. Que a algunos le dicen, no se dan las condiciones, eso podrían escuchar, no se están dando las condiciones. Las condiciones es que está cambiando la hora del día, está cambiando la ionización de las capas y se pierde propagación, que se cambia el ángulo. No es lo mismo las 3 de la tarde que las 2, que las 5, que las 8 de la noche. Y eso es lo que vamos vamos a ir viendo con el transcurso de este tema. Esta materia, esto como materia es enorme, no, yo trato de reducirlo bastante, hago dibujitos simples para que se entienda, porque realmente el concepto de estudio de ionosfera es enorme. Es una ciencia que al día de hoy no está al 100% descubierta, porque hay muchos efectos que se dan en casos especiales que no se llegan a estudiar, no se llegan a comprender por qué suceden, que lo vamos a ver acá. No se sabe por qué, pero suceden. Pasa. No sé por qué, pero suceden. Y hay algunos sistemas que lo utilizan. ¿Sí? Que se pueden utilizar. Lo que pasa es que lo mejor es utilizar lo que ya sabemos, que conocemos que funciona bien. Y después de ahí experimentar con las cosas extrañas. Acá en este punto, nomás le dejo este puntito más aparte. Esta es lo que sucede. Que esta capa, la capa eco, tiene algo muy específico. Que puede llegar a refractar hasta VHF, que yo dije que VHF no se refractaba. Pero en verano puede ser tan fuerte la radiación del Sol que el planeta se ioniza tanto que se hace tan densa, que llega a poder generar que la VHF haga algo así. Haga esto. Y esto sucede. ¿Sí? Lo vamos a ver como efectos especiales. No es algo que sea normal, que se dé, pero es una propagación especial que esta propagación la aprovechan mucho los uruguayos con Capital Federal. Aprovechan que tienen el río en el medio, y hay momentos del año que se da esto, y ellos hacen el enlace de VHF en directo. Lo hacen con antenas horizontales. Incluso pueden modular en USB para llegar más lejos. Eso lo vamos viendo más adelante, después cuando veamos las capas, ¿sí? No sé si tiene alguna pregunta de todas las cosas que tiré. No escuché ninguna pregunta, así que yo seguí de largo.